Como siempre es un honor poder platicar con Jaime Zúñiga Burgos, cronista del Estado de Querétaro. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido, Amelia. Y cronista del municipio del Marqués. Así es. Además, nos da muchísimo gusto. Y hoy, una casona que, bueno, todos, yo creo que todos la conocemos, y si no, todos hemos pasado por ahí, inevitablemente, la casona de los 5 patios. Una casa Cuéntanos histórica. Su historia. Es con mucha historia, la gente sabe y nada más existe memoria de lo reciente, que fue de los Espinosa, que funcionó ahí la luz del día, que la gente decía la vecindad de 5 de mayo. Era tanta el grupo familiar de los Espinosa que la gente pensaba que era vecindad, pero no, esta casa se remonta y tiene sus orígenes de nobles, porque doña Antonia de Treviesto y Dávalos, que fue la esposa del segundo marqués de Rayas, era la propietaria. Ella era heredera de la fortuna de Moctezuma II. Moctezuma II fue un emperador mexica que después heredó un título nobiliario que era los condes de Miravalle. Uh-huh. La condesa de Miravalle estuvo aquí en Querétaro viviendo porque era esposa del primer conde, del primer marqués de Rayas, que fue el que le hereda a don Pedro Romero de Terreros, que fue el fundador del Nacional Monte de Piedad, claro. el que le hereda la propiedad y el título. El tío había sido aquí prefecto en Querétaro y le deja después, le hereda esa propiedad que la mantiene durante mucho tiempo. Esa propiedad, desde luego, empezó un proceso evolutivo que le fueron agregando, fue creciendo, y la casa vecina nunca tuvo el nivel que tuvo el nivel, porque quedó en una sola planta, que es una casa que era de un sacerdote, Tomás Maciel. El nivel literal, hablamos de... Literal, sí, el nivel está a la mitad exactamente, porque incluso hay ventanas hacia esa casa, que no se podía en aquella época, pero como fue de personas pudientes, llega después aquí a Querétaro un español que, sin ser noble, se codeaba con la nobleza, benefactor y mecenas del Museo del Prado. Hizo grandes aportaciones en su tierra y llega no a hacer la América como venían antes, sino llega a emplear su dinero para hacer una flota naviera, para instalar lo que era la Casa Rubio. ¡Qué maravilla! Y don Cayetano Rubio y Álvarez de Condarco. Él adquiere esa casa que después, desde luego, pasa a ser propiedad de un gran emporio industrial, textil y sobre todo comercial, porque la Casa Rubio le hacía préstamos al gobierno. Antonio López de Santana con frecuencia recurría a la Casa Rubio para tener liquidez para sus expediciones al norte. Uh-huh. Y don Cayetano Rubio, por el peso político que tenía, en 1864 hospeda en esa casona a Maximiliano, en un recorrido que hace Maximiliano. Y por unas fechas muy próximas a esto, acaba de pasar el día 15, Maximiliano, pretendiendo congraciarse con los mexicanos, dice los símbolos patrios, y el emperador pues les va a rendir a los símbolos patrios a Dolores mediante la ceremonia que se realizaba allá, que no era propiamente la ceremonia del grito, todavía no se llevaba como la conocemos ahora, eso fue hasta la época de don Porfirio. Entonces Maximiliano pasa aquí en 1864 y no pasa con Carlota, porque muchos piensan que Carlota estuvo hospedada ahí. No, el diario le escribía a Carlota y le informaba cómo estaba la situación. Entonces ya tenía la visita de un noble europeo descendiente de Césares, de papas, de los Habsburgo, muy conocido, Maximiliano, y años después don Porfirio Díaz, ahí en el balcón central, pronuncia un discurso que pasó a la posteridad y que, como todo buen político, se hizo pues de la vista gorda de lo que había dicho aquí en Querétaro. Ahí dijo, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y no lo merecimos a él durante pues todo el porfiriato. 30 y tantos. Hasta que ya él decidió irse porque ya México todavía lo necesitaba y estalla la revolución. Entonces ahí varios muy conocidos personajes de nuestra historia fueron hospedados. Después la familia Espinosa la adquiere, que era lo que lo retomo de hace rato, que la gente aquí en Querétaro hacía la vecindad de 5 de mayo. Sí.
pero eran pura familia Espinosa, Espinosa Mejía, Espinosa Medina. Era la vecindad de los Espinosa. Eran los Espinosa. Sí. Ahí hubo personajes muy conocidos. Aquí eran los propietarios de la tienda más importante de Querétaro, La Luz del Día, frente al mercado Pedro Escobedo todavía. Estamos hablando de que 1940. Escobar y compañía, que era la propietaria original de La Luz del Día, Ajá. En sociedad con los Espinosa. Estamos hablando de los años 30. 30. Y ahí fue corresponsalía del Banco de Londres y México. Okay. Ahí guardaban, era una especie de institución bancaria. Todavía en nuestra niñez nos tocó ver una caja fuerte muy grande empotrada en el piso. Estaba en el piso porque ahí llegaban los envíos de dinero o se depositaba dinero de la sierra, llegaba en adobes, transportaban en frascos, transportaban los billetes y en adobes clavaban las monedas. Un señor Torres, que tenía una tienda a la barata, que era el que manejaba el comercio en Jalpan. El dinero del clero, el dinero de los jalpenses, se depositaba en La Luz del Día. Entonces él llegaba... Y estaba en el suelo, empotrada en el suelo. La caja estaba empotrada en el suelo. Pero don Abraham Torres llegaba y ¿quién iba a parar un camión cargado de adobes? Los adobes de tierra, pues nadie le interesaba. Pero en los adobes esta persona clavaba las monedas y llegando aquí con una manguera la humedecía y sacaba las monedas. Claro. Era muy ingenioso el transporte, nada de los transportes hoy con escopetas y no, eran que los llegan adobes. en camiones blindados. Y entonces le hacían la broma a los de La Luz del Día que cuántos adobes iba a depositar. Claro. Y ahí afuera en el empedrado lavaba los adobes, los humedecía y depositaba las monedas. Ahí no lavaba dinero, lavaba monedas. Lavaba el adobe para que salieran las monedas. Esa casona, desde luego, tuvo mucha historia en la época del gobernador Octavio Mondragón. Ajá. Había por aquí un preso muy conocido que era Rodríguez Rocha. Sí. Era un asaltante que fue de los primeros maleantes, que fue muy conocido en el centro de la República. Rodríguez Rocha. Rodríguez Rocha. Y lo conocíamos como Rocha. Entonces estaba fraguando una fuga del penal de la cárcel grande que colindaba con la casona de los 5 patios, que era lo que hoy es Palacio. Lo que es Palacio de Gobierno. Ahí era la cárcel, ¿verdad? Era Palacio Municipal. Era la cárcel, Palacio Municipal. Era la cárcel municipal, fueron las cárceles reales. ¿Dónde estaba Palacio de Gobierno? En Madero 70. En Madero 70, Madero claro. 70. Ahí trabajaba el gobernador. Ahí trabajaba el gobernador desde Julio María Cervantes, en Madero 70, desde la época de la caída de Querétaro, en la época del sitio. Desde ahí fue Palacio de Gobierno y ahí continuó hasta la época de Rafael Camacho Guzmán. Entonces Octavio Mondragón se enteró de que en la noche se oía que estaban escarbando un muro y empezaron a ver que se estaba debilitando ya unas piedras. Y como era militar, el gobernador Octavio Mondragón, era coronel en aquella época, solicitó el apoyo del gobierno federal y enviaron a un pelotón ahí de soldados con una ametralladora. Lograron penetrar a la casona Rubio, que se llamaba. Después, en la época de los Torres Landa, ya le cambiaron casona de los 5 patios. Pero a la casa Rubio sale el primer preso y lógicamente los soldados dispararon, pero no era el que se suponía que iba a salir. Querían a Rocha. En el momento que cae esta persona, él se regresa y se hace el disimulado. Fue el intento de fuga en los años 57 más o menos, en la época que estaba el gobernador Mondragón. De ahí siguió evolucionando, hubo una sucursal de La Luz del Día. Y si ustedes observan el marco de la puerta, pues está todo tallado porque pasaban los camiones, una casa que fue hecha para carretas, para coches, la calle era para carretas, que era muy angosta, sí. Y después de esto entrar camiones cargados de cerveza. Sobre todo una conocida marca tenía ahí un depósito. Y le dieron un rayón a la puerta. Y está toda rayada, ustedes observen eso, la parte del marco de la puerta está todo tallado. Como hay otra casa que está frente a la parroquia de Santiago, que era otro depósito de cerveza que manejaba un señor Guillermo Ruiz. Este señor Guillermo Ruiz, exactamente donde desemboca Próspero C. Vega, una casa que tiene... Antes de dar la vuelta para la prepa, exactamente, frente, y luego frente a la parroquia de Santiago. O sea, cerveceros sí éramos, Jaime.
Sí, siempre hemos ido. Así es. Sí, entonces daban la vuelta y también está tallada. También está tallada porque los vehículos que no eran de las dimensiones de los de ahora no alcanzaban a librar para poder entrar. Y lo que hacían es, pues, los metían a fuerzas y poco a poco se fue desgastando ahí. Tiro por viaje, le daban un rayoncito hasta que entonces esta casona fue recuperada, tiene una característica que son columnas ochavadas, que hay pocos, son 8 lados, tiene la columna, no son cilíndricas. Esas columnas ochavadas hay en 2 o 3 casas aquí en Querétaro. La escalera y el túnel, tiene un túnel ahí que comunica a la casa de gobierno. Ese túnel va por toda la parte posterior y la familia como Manuel Medina, ya difunto, que fue muy conocido aquí en la prensa, él fue periodista gráfico, Manuel Medina, conocido como Medi, él vivió ahí, él vivió en esa casa y sabían dónde pasaba el túnel. Estamos viendo ahí parte de lo que es la casona. Para los amigos de radio, pues imagínense esta casona de los 5 patios, que es una belleza hoy en día. Y lo que ustedes pueden ver en la entrada y en la parte de arriba, hay un letrero, don Cayetano Rubio tuvo una fundición. Él fundió muchos de los barandales, rejas y sobre todo los barandales que tienen una figura femenina de túnica larga, tipo griego. Él ahí los ideó, porque ahí también se fundió la fuente de la diosa Hebe, que está en el Jardín Cenea, y se fundió una estatua del Marqués que estuvo en Plaza de Armas, que fue derribada. Este es uno de los salones de arriba. Sí, hermoso. ¿Es un tapiz? Es tapiz, es un tapiz. Desde luego se le ha invertido. Esta casa, pues, durante mucho tiempo fue fábrica de veladoras. En mi niñez yo acompañaba a mis abuelos en la época de carestía aquí en Querétaro, que había poco, de la posguerra. Acompañábamos a los abuelos a ensartar pabilos en las veladoras. En las velas. Y ahí jugaba yo en los pasillos, sacaba la cabeza entre los barandales. O sea, hay parte de tu niñez en esta casona. Ya es parte de la niñez esa casona. Jaime Zúñiga, pues es una delicia platicar contigo. Yo admiro mucho todos los conocimientos que tienes, a la par de la memoria extraordinaria que tienes. Yo no sé si tienes algún secreto, algún día por favor me platicas cómo tienes esa memoria privilegiada, porque es un don maravilloso. Entrenándola. Entrenándola, ya lo sospechaba. Como que sospeché que me iba a decir la respuesta. Hay que entrenar la memoria. Hay que entrenarla. ¿Tus libros en dónde? ¿Ya el 50? Librería Cultural del Centro de Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado me hace favor de distribuirlos. Están aquí en Corregidora y 16 de septiembre. Y ahí hay el libro de las casonas. Es el primer libro sobre casonas, las casas más emblemáticas, Casa de Cal, la Casa de los Perros, la Casona de los 5 patios. Ahí tratamos de hacer un rescate de las leyendas, los tesoros y sobre todo algunos datos de técnicos de la construcción, propietarios, todo esto. Pero más que nada enfocado hacia lo queretano, que es el fantasma, el tesoro, la leyenda. Está padrísimo. Y si usted vive en Querétaro o es queretano, tenemos que saber más de lo nuestro. Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer, Amelia. Esta es tu casa y nosotros vamos a nuestra siguiente entrevista, que ya está lista, Mariela.